¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por continuar con nosotros con esta segunda entrega que tenemos que dedicarla, por supuesto, a lo que está pasando en el estado de Guerrero, particularmente a lo que es la ciudad de Taxco, en donde en definitiva se están viviendo momentos complicados, momentos difíciles. ¿Cuál es la información? Y después le damos al análisis. Ayer, operadores del transporte público suspendieron el servicio y algunas escuelas pararon las clases debido a la violencia en este pueblo mágico de Guerrero, donde el sábado pasado un chofer fue asesinado. Déjeme darle más profundidad a este tema. El crimen organizado, ¿está usted de acuerdo que ha paralizado la ciudad de Taxco de Alarcón? Las amenazas que han lanzado las agrupaciones criminales de la familia Michoacán y los tlacos a los pobladores, principalmente a los trabajadores del transporte público, ha provocado que el municipio se vuelva un pueblo fantasma, así, un lugar fantasma durante esta semana. Los transportistas han suspendido los servicios por falta de seguridad. Las clases en los colegios se han cancelado, obviamente. Gran parte de los comercios han optado por no abrir sus puertas. Y las imágenes de las calles vacías en esta ciudad turística se han mezclado en las redes sociales con videos precisamente de los grupos de la delincuencia organizada paseándose por ellas con armas en las manos. Grupos del crimen organizado que se ufanan precisamente de su poder, de poder intimidar de esa forma a todo un pueblo ante un alcalde totalmente rebasado, así de sencillo, y una gobernadora que cuando hay problemas no sabemos en dónde se esconde. El gobierno municipal ha asegurado en un comunicado este lunes que había una especie de psicosis, de zozobra generada por mala información en redes sociales. El mismo pretexto, el mismo que hemos escuchado desde hace 20 años, cuando se presentan situaciones de este tamaño, ¿no? Ellos hablan de que están reforzando la seguridad. Bueno, yo le diría a la presidencia municipal de Taxco que es mentira lo que ellos dicen. Hemos podido cotejarlo con habitantes de ese lugar, hemos podido cotejarlo con reporteros que se encuentran tratando, obviamente, de informar sin ser víctimas de algún tipo de advertencia, de amenaza o de acción directa, y todos ellos han coincidido. Es un pueblo fantasma, Jesús. Hay un toque de queda no oficial por parte del crimen organizado. Ahora, como ya se los adelantaba en parte, el problema de la inseguridad en Taxco escaló el sábado por la noche cuando asesinaron a balazos a un chofer de un transporte público e hirieron a una pasajera. Los medios locales, por supuesto, reportaron que el ataque había sido perpetrado por un grupo de hombres armados, el que decidieron cortar con los servicios a partir del domingo. El homicidio obviamente decantó, ¿no? Decantó a una huelga de los trabajadores que, le reitero, deciden cortar con los servicios a partir del domingo. Acusaban extorsiones, acusaban violencia por parte del crimen organizado. Y tanto la familia michoacana como los tlacos han estado asediando a la población en esa zona de Guerrero. Y el mismo problema enfrentan los conductores, los taxistas en Acapulco, en donde ya acumulan un puñado de asesinatos en lo que va de este año y el servicio no funciona en su totalidad como protesta por la inseguridad. Y lo hemos podido, le reitero, cotejar con reporteros y reporteras que se encuentran en ese lugar y que nos han tenido la confianza de filtrarnos información. De acuerdo con pobladores de Taxco, la suspensión del transporte responde a que los conductores pues, son obligados por el crimen organizado, particularmente la familia michoacana, a realizar labores de halconeo. Usted lo sabe, labores de inteligencia, de vigilancia. Ellos dicen, no, no aceptamos seguir involucrados con el crimen organizado. Y por lo tanto decidimos mejor suspender el servicio porque si no, así nos va a ir, ¿no? La ola de violencia en Guerrero a inicios de este 2024 ha estado marcada por al menos dos masacres donde dos grupos criminales son los protagonistas, la familia michoacana y los tlacos. En los últimos meses, varios municipios de la Sierra de Guerrero han vivido esta espiral de violencia a manos precisamente de estos grupos, quienes buscan el control de la región, pero ante la resistencia de los pobladores, estas organizaciones criminales han generado una ola de masacres, lo que obviamente ha provocado decenas de víctimas mortales y del desplazamiento, perdón usted, el desplazamiento forzado de pobladores. Pero, ¿quiénes son los tlacos? ¿Quién es la familia michoacana? ¿Por qué esta brutalidad en una zona rica en recursos naturales? Ojo con esto, ¿eh? Guerrero tiene la llamada riqueza envenenada, porque tiene mar, tiene agua,
tiene mina, tiene minerales, tiene madera, tiene una infinidad de recursos Guerrero, y sin embargo es saqueada por el verdadero crimen organizado. Los Tlacos son una célula delictiva que surgió en 2017 y surgió como brazo armado de la Policía Comunitaria General Eliodoro Castillo, comandada por Onésimo El Necho Marquina Chapa y Humberto Moreno Catalán. ¿Cuál era su misión? Su misión en un principio, como todas las policías comunitarias, luchar contra las organizaciones criminales en la zona. Y su principal centro de operaciones se ubicaba en Eliodoro Castillo, en cuya cabecera municipal está Tlacotepec. De ahí precisamente el término de Tlacos y surgieron como un grupo de seguridad, precisamente en reemplazo de la policía del municipio. Sin embargo, con el tiempo, pues se convirtieron en lo que según iban a combatir, en uno de los grupos más violentos precisamente de la zona. Y este grupo creció, ¿sabe qué? Durante el gobierno de Héctor Astudillo, exactamente el priista, y se ha expandido desde la Sierra de Guerrero hasta la región donde surgió, en tierra caliente, hasta el resto del estado, ¿eh? Esto en la administración precisamente de Evelyn Salgado. Ahora, los tlacos crecieron en el municipio Leodoro Castillo, uno de los principales centros de producción de la goma de opio en México, han ido ganando control territorial en el estado por contar, le reitero, con esta protección oficial. Y su presencia entonces se extiende hacia Leonardo Bravo, la zona, ojo con esto, la zona minera de Eduardo Neri, Mezcala, Carrizalillo, la parte de Iguala y también, por supuesto, tiene presencia en la parte serrana de Chilpancingo. Este grupo criminal ha sostenido enfrentamientos con otros grupos también, los tequileros, el Cártel del Sur, remanentes de los Rojos, células de la familia michoacana. Y la familia michoacana, vamos con ella. La familia michoacana, ustedes saben, realizan sus principales operaciones en Guerrero, en el Estado de México y en la actualidad son parte fundamental, protagonista de esta escalada de violencia que se vive en Guerrero, en Michoacán y en el Estado de México. El surgimiento de esta organización criminal data del año 2000, cuando los Zetas comenzaron precisamente a tomar control de Michoacán, una entidad golpeada por el cultivo de marihuana y de amapola. Sin embargo, el primer grupo surgió como un grupo de vigilancia, ¿no? La familia surgió para vigilar a los Zetas, pero poco después se volvieron precisamente en su contra. Y en sus inicios fue considerada una de las organizaciones criminales más sangrientas. Incluso de la familia michoacana surgen los caballeros templarios. Y además del narcotráfico, incursionaron en el secuestro, en la extorsión, ¿no? Actualmente continúan realizando estas prácticas y su primer líder como tal fue Nazario Moreno González, el famoso Nazario, quien después fue hecho a un lado por el Chango Méndez y Nazario formó los Caballeros Templarios que tenían más que ver con una cuestión teológica, que querían involucrar lo religioso. Actualmente la organización es dirigida por los hermanos Olascuaga, identificados como Johnny el Pez y José Alfredo Hurtado, alias precisamente el Fresa. Bueno, gran parte de la violencia en estas entidades, en esta zona fronteriza entre Guerrero, el Estado de México, Michoacán, se relaciona con estas disputas territoriales y con los grupos de poder militar, político, económico que están detrás de estos dos grupos delictivos. Mire, la llamada guerra contra el narco encubre una política de reordenamiento social que obviamente abarca todo el territorio nacional, fue diseñada en gran medida a partir de las políticas de seguridad de Estados Unidos y sus claves habría que buscarlas si está de acuerdo en la reorganización del uso de los territorios, en las nuevas condiciones del mercado mundial, la competencia por la extracción de riquezas, el disciplinamiento y reubicación de sus pobladores, porque la violencia a final de cuentas se convirtió en el eje multifacético en torno al cual se definieron las nuevas pautas sociales, las tasas de homicidio, feminicidio, desaparición, desplazamiento forzado. Todo esto se desató a raíz precisamente de esta violencia. Las estructuras jerárquicas de los grupos delictivos se dislocaron, se bajó una especie de cortina hacia una violencia descontrolada que transcurrió en el acaparamiento de tierras, la pérdida de derechos, el cambio de los agentes de la producción, la ruptura de reglas de convivencia, la ruptura del tejido social, tanto en el espectro urbano, mucho más individualizado, como en el comunitario de las zonas rurales. A la dupla de caciques y generales que han ostentado el poder en Guerrero, esparcieron la sangre de quienes tuvieron el valor de encarar a un poder obtuso. Y esto lo ha dicho el maestro Abel Barrera.
El mar, la sierra, las montañas están pobladas de personas asesinadas, abundan las fosas clandestinas, proliferan las armas, el uso de la fuerza letal entre policía, ejército, marina, coludidos con organizaciones criminales. Esta guerra de contrainsurgencia, le reitero, dicho por el maestro Abel Barrera, implantada como política de Estado, fue operada por caciques, por generales que adiestraron a la tropa, a las brigadas blancas, en tortura, en desaparición forzada de personas. El caso Rosendo Radilla es emblemático porque desenmascaró las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército durante la mal llamada Guerra Sucia, cuando desaparecieron, ¿qué le gusta?, de manera forzada, más de 600 personas y ejecutaron a un gran número de luchadores sociales, implantaron el terror con la práctica de la tortura. El cacicazgo político, la bota militar, encarnaron a los personajes siniestros que sometieron a una población insurrecta, ávida de justicia, democracia. Los caciques de Guerrero emergieron de las castas militares del porfiriato y del movimiento revolucionario, y con las armas se abrieron paso para tomar el poder. Se adueñaron de amplias franjas del suelo guerrerense y consolidaron sus empresas con presupuesto público. La producción de marihuana en Guerrero adquirió fama mundial, ¿no? Con la variedad conocida como Acapulco Gold, por esta potencia psicoactiva que atrajo al turismo internacional. Y desde la década de 1960, nos dice el maestro Barrera, la guerra y la droga fueron el gran negocio para los caciques, para los generales, que además de reprimir a la población civil, pues expandían obviamente la siembra de marihuana y amapola en las zonas costeras y serranas. Acapulco entonces se transformó en el paraíso de los capos de la droga. Ahí está el caso de Rubén Figueroa, que fue desquiciante, que aplicó el lema porfirista de matar en caliente, usando los cuerpos de seguridad, el ejército para ejecutar a los guerrilleros y a la población civil, el general Acosta Chaparra al frente, ¿no? Que controla la seguridad pública del Estado, un hombre que está involucrado en los vuelos de la muerte, nos decía el gran Jacinto Rodríguez, la proliferación de filtros militares, ¿no? Que constantemente aplicaban estados de sitio para asegurar el trasiego de la droga. ¿Cómo olvidar, por supuesto, cómo los caciques, con apoyo de las autoridades federales y estadounidenses, abrieron la ruta de Iguala a las ciudades de Chicago y Atlanta? En estos viajes, varios autobuses fueron adaptados para transportar droga. No es casual. En el informe de la Comisión de la Verdad, en torno precisamente a Ayotzinapa, que se hablara de un quinto autobús. Pero lo peor, que los federales y el ejército eran los que garantizaban el trayecto seguro de de estos autobuses. La Sierra de Tlacotepec es el enclave más prolífico para procesar heroína. En el corredor de Iguala, Cocula y Tierra Caliente, las firmas mineras pagan cuotas, nada más ni nada menos, al crimen organizado para asegurar la extracción de oro. Entonces estamos hablando de varios hechos, desde el caso de Genaro Vázquez, por supuesto, la matanza de Chilpancingo en la década de los 60 en el gobierno del general Raúl Caballero Aburto. Está también el caso, por supuesto, de lo sucedido en 2011, ¿no? Las dos ejecuciones de estudiantes normalistas de Ayotzinapa por parte de estatales y de federales, la desaparición obviamente de los 43, en fin. Los caciques y generales son parte de la historia negra de Guerrero. Son los responsables de la situación que estamos viendo en la actualidad, de ejecuciones arbitrarias, desapariciones, torturas, en fin, personajes de verdad criminales. Porque hoy por hoy los grupos criminales, creados precisamente de la mano de caciques y ejército, antes dedicados solo al tráfico de estupefacientes, armas y personas, hoy son los que controlan la tala, los que controlan la minería, los que controlan el tráfico de vida silvestre, los que controlan la apropiación de tierras, muchas veces usando rutas bien conocidas en beneficio propio. Y de ahí que les decía que Guerrero tiene una riqueza envenenada. Y lo que vemos en Taxco es consecuencia de toda esta violencia en Guerrero que ha permeado a familias enteras que tienen control político de la entidad sin importar siglas partidistas. Pulgar arriba si les gustó este video, ya lo saben, compártanlo, échenos su comentario, suscríbanse por favor, denle a la campanita y si hay posibilidad, échenos el super chat, super gracias. Si no, con su visualización orgánica siempre estamos agradecidos. Nos vemos mañana, como siempre un gusto, como siempre un placer.